ya experimentado lo que significa Dios a través de su palabra, Dios obrando, Dios manifestándose. Quiero que sepan que los hombres no somos un buen ejemplo de la manifestación y el poder de Dios. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, nuestras actitudes y nuestras acciones generalmente nos revelan lo que es Dios, lo que es su palabra. Así es que, de alguna manera, cuando el Señor se manifiesta, el Señor quisiera que cada uno de nosotros sintamos su presencia para con nosotros. Él desea que cada uno de nosotros seamos testigos de su poder, de su grandeza, de su gran amor, de cómo nos ha alcanzado. Así es que los seres humanos, por naturaleza, estamos condenados, podríamos decir, a vivir una vida separada de Dios, muchas veces tomando decisiones sin tomar en cuenta el plan, el propósito de Dios. Por eso yo quiero en esta oportunidad compartir con ustedes y así como moverme de una parte de la Biblia a otra, pero sí basado en lo que es nosotros estar cubierto, protegido, guardado por ese Dios redentor, por ese Dios maravilloso. Por eso, aunque el título del sermón puede parecer interesante, y así lo es, le he titulado Protegida bajo las alas del Redentor. ¿Cómo le he titulado? Protegida bajo las alas del Redentor. Y es interesante porque quiero que miremos el texto bíblico. Se encuentra en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ruth, el libro de Ruth, y no Ruth Aguilar, sino Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Ruth, capítulo 2, versículo 12. ¿Hay alguien que lo tiene? Ok. ¿Podría ponerme, por favor, a partir el versículo 12 y luego el 13? Vamos a leer el 12. Jehová recompense tu obra. No, creo que es el 11. ¿Me pueden poner el versículo 11, por favor, desde el 11? Gracias. Y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12. Y dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas ¿qué? Bajo cuyas ¿qué? Alas has venido ¿a qué? A refugiarte. ¿De quién estamos hablando, hermano? ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Ruth, exacto, Ruth. Así es que quiero que ustedes puedan mantener en su memoria esta mujer, Ruth. Ruth fue una de las mujeres de Moab. Y aunque parezca un poquito difícil, y los moabitas, que no pertenecían al pueblo de Dios, sino que se caracterizaban por ser un pueblo pagano, un pueblo que no adoraba al Dios de Israel. Pero Moab genéticamente, o podríamos decir por alguna razón ancestral,
estaba vinculada a Israel a través de Lot, el sobrino de Abraham, según según Ruth capítulo 1 versículo 4 y Génesis capítulo 11 versículo 31 y Génesis capítulo 19 versículo 37. Ruth vivió en tiempo de los jueces. Esta muchacha se había casado con el hijo de una familia israelita mientras estaban viviendo en la tierra de Moab. Pero en algún momento su suegro, su marido y el único hermano de su marido murió. Ruth tuvo que tomar la decisión de permanecer en Moab, que era su hogar, a ir con su suegra Noemí a Judá, una tierra que ella nunca había conocido. Pero es interesante que Ruth amaba tanto a su suegra y tuvo gran compasión por ella, que viendo que solo había perdido a su marido, sino que también Noemí había perdido a sus dos hijos, Orfa, la cuñada de Ruth, tomó la decisión diferente. Orfa decidió quedarse en Moab. El testimonio de Ruth y esta gran hazaña se extendió por toda Judá. Cómo esta muchacha decide no importarle su papá, su mamá, su tierra, su parentela, y acompañar a una mujer que precisamente la conoció en Moab, a Noemí. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Noemí? ¿Por qué Noemí tomó la decisión de irse a Moab? Como había ocurrido desde el tiempo de Abraham, que por alguna circunstancia la tierra sufría algún tipo de hambruna. Así ocurrió en el tiempo de Abraham, y ustedes también recordarán que Abraham toma la decisión de ir a Egipto para poder suplirse de la necesidad de alimento. Pero lo mismo ocurrió en el tiempo de José, por ejemplo. Hubo una gran hambruna en la tierra, y entonces la familia, los hermanos de José deciden ir a Egipto para buscar comida para poder sustentarse. O sea, trasladarse de un país a otro para sobrevivir es una práctica que no es nueva. Es una práctica que aparece desde el libro de Génesis. Por lo tanto, el registro bíblico nos presenta que en Betlén o Belén había una gran hambruna, pero Betlén en hebreo significa casa de pan. Por alguna circunstancia, Noemí identificó que iba a llegar una hambruna a Belén. Y entonces tanto ella como Elimelech, su esposo, y sus dos hijos deciden salir de la tierra de la casa de pan, deciden moverse a Moab. Deciden dejar la casa de pan para irse a Moab, para cuidar, para poder tener segura su comida, su sustento. Y era una práctica normal. No había nada de malo. Solo que tanto Elimelech, al igual que Noemí, tomaron una decisión apresurada. 10 años después, Noemí regresa a Judá. Pero cuando Noemí regresa a Judá, regresa de tal manera que ella misma prefiere que no le llamen por su nombre. ¿Cuál era el nombre de Noemí? Y dice ella, ya no me llamen ¿cómo?
Noemí, sino llámenme ¿cómo? Mara, que significa ¿qué? Amargura. Significa que estoy ¿qué? Triste. Significa que estoy ¿qué? Sola. Significa que estoy ¿qué? Con mis manos vacías. Salí de aquí con una familia, pero cuando regreso otra vez a Judá, cuando regreso otra vez a la casa de Pan, vengo sola, vengo sin hijo, vengo sin esposo, vengo triste, vengo amargada. Ya no me llamen, ¿cómo? Noemí, llámenme, ¿qué? Mara. Estoy angustiada. Dejé la casa de Pan por moverme a Moab. Y en Moab lo que había era dolor, sufrimiento y destrucción. Te quiero decir a ti en esta noche, por más difícil que tú veas la circunstancia dentro de estas cuatro paredes, Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te voy a decir otra cosa, aunque parezca afuera que allí sí está la actualización, aunque te parezca que afuera allí sí está el éxito, aunque te parezca que afuera es donde se vive la vida alegre, aunque te parezca que allí afuera el camino parece hermoso, te voy a decir que el camino afuera es ancho y espacioso, solo que te lleva a la perdición. El camino afuera te lleva a la desgracia, a la angustia, al dolor y a la desesperación. Te quiero animar, por favor, por más difícil que te parezca, por más estrecha que te parezca la puerta, esta es la puerta que te llevará al reino de los cielos. Noemí dijo, en 10 años salir de la tierra del pan, salir de la tierra donde habita Jehová de los ejércitos. 10 años fueron suficientes para yo llegar arruinada, para yo llegar acabada, para yo llegar sin nada. No puede haber esperanza en la vida de la persona que deja la casa de Dios, que deja la casa del pan, que deja la casa de la alegría, que deja la casa de la abundancia. Y es interesante también que podamos también nosotros analizar por qué al hijo pródigo de Lucas 19, por qué el hijo pródigo tristemente cuando sale de su casa se arruina. ¿Por qué se arruina el hijo pródigo? ¿Por qué se le acaba la comida al hijo pródigo? Porque tenía que comer la comida que comen los cerdos el hijo pródigo. Y usted dirá, pastor, esto no es una campaña evangelística. Usted dirá, pastor, estos son 10 días de oración. Sí, pero lo que te quiero decir es que muchas veces, muchos de nosotros, aunque estemos aquí en la tierra del pan, estamos pasando hambre porque no nos estamos nutriendo del poder de la palabra de Dios. Muchas veces estamos en la casa del pan, estamos en la casa de oración, pero muchas veces no estamos teniendo esa comunión que Dios espera que nosotros tengamos. Por lo tanto, empezamos nosotros a enflaquecer. Nos faltan las vitaminas. Muchas veces nos falta la proteína espiritual. Muchas veces nos faltan los nutrientes que necesitamos para nosotros poder crecer de una manera saludable para gloria del Señor. El hijo pródigo, así como Noemí, el solo hecho de él dejar la casa de su padre y moverse a otro lugar era lo suficiente para que a él le empezara a ir mal en la vida. No le puede ir bien a ninguna persona en este mundo que se aparta de Dios.
No le puede ir bien a ningún hogar que deja a Dios en un segundo plano. No le puede ir bien a ninguna iglesia que tenga a Dios en último lugar, o que lo tenga un rinconcito solo diciendo, bueno, es tiempo de orar, déjame yo ir y conectarme con Dios. Pero cuando no tengo la necesidad de orar, cuando tengo todas mis cuentas saldadas, cuando tengo comida en la despensa, cuando tengo la salud, cuando todo en mi familia, en diferentes partes de Latinoamérica estén bien, cuando todo esté bien, yo no necesito hablar con Dios. Entonces, si eso no ocurre, al igual que Noemí y al igual que el hijo pródigo, al dejar la casa de su padre, al igual que Noemí al dejar la casa del pan, al igual que Noemí de ella dejar la casa donde habita Dios, por ella irse a otro lugar, entonces lamentablemente cuando regresa con otro nombre y regresa muy diferente a como ella salió. Cuando miramos al hijo pródigo, que salió hermoso, salió bonito, salió con buenas cuentas bancarias, salió con el pelo, yo me imagino, el mejor shampoo se usaba, la mejor marca usaba en ropa. Él no trabajaba. ¿Usted sabe por qué él estaba bien? Únicamente porque él estaba en la casa ¿de quién? Del Padre. ¿Usted quiere ver una vida arruinada? Abandone a Dios. Denle la espalda a Dios. Y ya verá cómo el enemigo vendrá y tomará posesión de usted y arruinará su vida. ¿Por qué le estamos diciendo a ustedes y alabamos a Dios? Porque nosotros este 2024 le queremos decir al Señor, ¿sabe qué, Señor? Nosotros no queremos separarnos de ti ni por un instante. ¿Sabe qué, Señor? Hemos visto en tu palabra qué le pasa al ser humano que se aparta de ti. Hermanos, lo primero que le pasa a ese ser humano que se aparta de Dios es que empieza a vivir de una vida tan triste, tan desesperada, como le pasó a Noemí. Noemí abandonó la casa del pan y se fue a Moab, donde allí adoraban a Moloc y a diferentes dioses. Pero la historia bíblica nos presenta que allí, cuando Noemí llegó junto con su esposo, sufrieron situaciones muy tristes, muy tristes. Y aquí yo quiero sacar algo muy importante para nosotros como familia. Al momento de usted dar un paso en la vida, usted tiene que asegurarse que Dios te está diciendo o que Dios está aprobando esa decisión. Porque hay decisiones que Dios no se opone. Pero no se opone porque ninguno de nosotros en algún momento le consultamos a Él. O le preguntamos si fuera posible. Mira, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esta decisión que voy a tomar? O Señor, ¿te parece bien esta decisión que voy a tomar? Pero como para que Dios responda, nosotros necesitamos hablar con Él en oración. Entonces mejor preferimos hacer las cosas a la carrera. Así como compramos un ticket aéreo, así como compramos un artículo por Amazon, así como vamos a Walmart, y creemos que Dios nos tiene que responder de la misma manera como nosotros compramos un ticket aéreo.
Y a veces, para Dios respondernos, muchas veces nos dice sí, otras veces nos dice no, y otras veces se queda callado. Entonces ahí como que no nos gusta. Por lo tanto, no le vamos a tirar toda la leña a la pobre Noemí. Noemí sí había reconocido cuando llegó a Belén otra vez que ella no había tomado la decisión correcta. Cuando ella regresó a Judá, a Belén otra vez, al mismo vecindario que la conocía, cuando Noemí llegó a la misma casita donde ella vivía, la misma tierrita ahí donde vivía, cuando ella regresó otra vez, entonces todo el mundo se sorprendió porque quizás esta mujer venía con la mano en la cabeza, quizás recordando a su esposo, quizás recordando los momentos lindos que pudo ella atravesar allí con su familia. Allí venía Noemí con las manos en la cabeza, triste. Número 2, había perdido a su esposo. Número 2, uno había perdido a su esposo. Número 2, en el caso de que su esposo no tuviera con vida, entonces sus hijos eran quienes le respaldaban. Por lo tanto, al Noemí perder a su esposo y perder a sus 2 hijos, entonces Noemí estaba condenada a vivir una vida de sufrimiento y de amargura, de escasez. ¿Por qué? Porque una viuda en el tiempo de Noemí no era una cosa sencilla. No era una cosa sencilla. Pero la Biblia dice que Noemí, cuando vio su situación difícil, Noemí no se quedó en Moab. Noemí, cuando vio su realidad, no se quedó en Moab. Noemí dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Noemí dijo: no me voy a quedar aquí a morir. Voy a morir, pero voy a morir en la casa de mi padre. Me falta todo, pero voy a ir a la casa de mi padre. Voy a ir donde está Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que el mismo Boaz, cuando Ruth se acerca allí a su campo para espigar, para tomar de allí las espigas, en el tiempo de la siega, allí le dice Ruth a Noemí: no se preocupe, no se preocupe, suegra, para que ustedes sepan que no siempre las suegras son malas. Oye, hermana Mercedes, no, las suegras no siempre son malas, no. Hay personas que dicen: no, mientras más lejos nuestra suegra es mucho mejor. Pero no, en el caso de Noemí, dio evidencia a Noemí de que era una ¿qué? Una buena suegra, aún de que sus hijos habían ¿qué? Habían muerto. Así es que Ruth le dice: mira, no, ¿sabe qué? No te preocupes, yo voy a ir y voy a trabajar en el campo. Ruth, si algo hizo Noemí, fue que Noemí le enseñó a Ruth del Dios de Israel. Si algo interesante me gusta de esta historia es que Noemí, como era una mujer de Dios, una mujer sumamente consagrada, entonces Noemí se encargó de enseñarle a Ruth la palabra
de Dios y le habló del Dios de Israel. Así es que Ruth empezó a desarrollar esa fe y esa confianza en el Dios de Israel. Ruth empezó a cambiar la metodología de adoración que ella tenía, la adoración a los dioses, y ahora Ruth se concentra en adorar y a creer y a confiar de todo corazón en el Dios de su suegra. Ahora Ruth cambió la adoración que tenía hacia los dioses falsos, y ahora Ruth empieza a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue por eso que Ruth se atrevió, a diferencia de Orfa, decirle a Noemí: ¿sabe qué? No me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios. Interesante lo de esta mujer. Interesante la fe de esta mujer. Dice Ruth: ¿sabes qué? Yo estoy decidida a partir de ahora a tener a tu Dios como mi Dios. El futuro de Ruth, ¿cuál era? No tenía descendencia. Ya Noemí estaba viejita. Ya aún Noemí estuviera con fuerza para parir. Imagínense, pongamos que Ruth tuviera ¿cuántos años? 20 años, 25 años. Esperar que Noemí le diera un hijo y ese niño llegara, ya Ruth, ¿a cuántos años iba a tener? Pero Ruth confió en el Dios que hace de lo imposible lo posible. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Yo no sé si usted está escondido, escondida todavía en su preconcepto. Yo no sé si usted todavía cree que las cosas pueden ser posibles, si en su mente usted puede verla posible, o si con su propia fuerza usted puede hacer lo posible. Yo no sé qué puede tener usted en su cabeza en este momento. Pero te quiero decir una cosa. Al igual que Ruth, tenemos que aprender a entender que el Dios a quien nosotros servimos puede hacer de lo imposible lo posible. ¿Usted sabe por qué el Señor se manifestó con poder en la vida de Ruth y de Noemí? Porque número uno, lo primero que decidió Noemí fue no morir fuera de la casa de Dios. Lo primero que hizo Noemí fue tomar la decisión y no quedarse sumergida en el dolor y en el sufrimiento. Noemí dijo: estoy en dolor, estoy en problema, estoy en dificultad, pero me voy a mover a la presencia de Dios. Hay gente que usted lo ve cantaleteando y que me duele aquí, que me duele allá, pero no se mueven a la presencia de Dios. Usted tiene que aprender a moverse a la presencia de Dios. Déjese de estar quejándose allí en su dolor y en su problema. Que eso es lo que te va a dar depresión. Que eso es lo que te va a dar ansiedad. Muévete de tu dificultad. Muévete a la presencia de Dios. Pídele a Dios que te proteja, que te cubra. Pero muévete del lugar. No te quedes ahí donde estás. Por favor, no te quedes ahí donde estás, acurrucadito, amañadito, que te estén pasando las manos. Y sí, hombre, sí, me duele, sí, pero me voy a quedar aquí. Muévete del lugar. Si ves lo que te está pasando en Moab, no te quedes en Moab. No te quedes en Moab. Muévete a la presencia de Dios. Moab no es la casa del pan. Moab es la casa de la aflicción.
El 2023 probablemente fue tu Moab. El 2023 fue quizás el peor año de tu angustia. Pero te quedaste todo el 2023 ahí, y no viste ninguna solución a tu vida. Te animo que no te quede ahí en el 2023. Muévete en el 2024 a la presencia de Jehová. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Alguien se atreve a decirle amén al Señor? ¿Alguien se atreve a decirle amén al Señor? ¿Se va a quedar usted ahí en Moab en el 2023 o se va a mover usted allí a la tierra de Belén en el 2024? ¿Qué usted va a hacer? Vamos a Belén, vamos a Belén. No nos quedemos ahí en Moab. No nos quedemos ahí en Moab. No, que está prohibido. Es fuera de lo normal que un hijo de Dios se quede en Moab. No te quedes en Moab. Muévete a Belén. Vamos a Belén, a la tierra donde está Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tenemos que irnos a Belén? Bueno, porque en Belén había una ley y esa ley es sumamente interesante, la ley que Dios había establecido que en Belén tenía que aplicarse. Levítico capítulo 19, versículo 9 al 10. Vamos a mirar, Levítico, si usted tiene su Biblia, ábrala, mire ese texto conmigo, vamos a leerlo. Hay dos textos que yo quiero que lo podamos leer, pero vamos a Levítico capítulo 19, versículo 9 al 10. Vamos a ver si nos lo pueden poner en la pantalla, va a ser aún más extraordinario. Mire qué dice, cuando ciegue la mies de qué, de tu tierra. Vamos a leerlo todos juntos. No que cegarás hasta qué, hasta el último rincón de qué, ni espigará qué, tu tierra como cegada. Versículo 10, lea conmigo, versículo 10. Y no rebuscará qué, tu viña, ni qué, ni recogerá el fruto caído de qué, de tu viña. ¿Qué dice allí el texto? Para el pobre y para qué, y para el extranjero qué, yo Jehová vuestro Dios lo he dicho. Entonces, hermanos, escuchen esto. Dios le había dicho a la tierra del pan que cuando a ellos les tocara recoger la viña, no podían recoger ¿qué? Todo. Y aún si le quedaba o si se le caía alguna, tenían que dejarlo ¿a dónde? ¿Qué estaba pensando Dios con esto? ¿Qué estaba pensando Dios con esto? Darle de comer a los pobres. Recuerdo a Roberto Martínez que fuimos allá con los homeless. ¿Recuerda, no? Eusebio, bueno, estaba Yamilca, estaba Mercedes también, estaba también Josafat. Habíamos un grupo y veíamos cómo los homeless se acercaban a nosotros a recibir su chocolatito. Parecía algo sencillo, pero recuerdo, no sé Roberto si recuerda cuando uno de los homeless nos dirigió directamente donde había un grupo de ellos. Venga, que yo mismo lo llevo allá porque allí hay un grupo que sí necesita. Hermano, nosotros que somos del pueblo de Belén, estamos llamados ¿a qué? Escuche bien. En Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Dice Jesús a los de la izquierda: tuve hambre. ¿Y qué? Tuve sed. ¿Y qué? Fui forastero. ¿Y qué? Entonces, hermanos, por favor, yo creo que nosotros más a menudo, y en eso nos pusimos de acuerdo Eusebio, Roberto y un grupo, y dijimos,
nuestra iglesia de Mountain View tiene que seguir haciendo esto para gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque un día cuando el Señor venga nos va a pedir factura. Y yo quiero que usted sepa, la palabra de Dios dice que un vaso de agua que usted le dé al sediento, eso el Señor lo está mirando. No estamos saliendo de un tema a otro. Lo que le estamos diciendo a ustedes, hermanos, es que el Señor, por alguna razón, había convertido a Belén en una tierra de pan. No porque el Señor abría el cielo y del cielo caía pan a Belén. No, era que Dios había diseñado un sistema económico. Escuche bien, Dios había diseñado una economía en Belén de tal manera que en Belén nadie pasaba hambre. En Belén nadie se podía acostar sin comer. En Belén nadie podía sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque ya Dios le había enseñado a sus hijos que ellos tenían que suplirse unos a otros sus necesidades. No es un tema de iglesia. Nosotros todos como iglesia estamos llamados a colaborar y ayudar, pero eso es algo mío personal. ¿Está claro eso, hermano? Es algo mío personal, independiente de Yamilca, independientemente de José, independientemente de Yamilet. Es algo mío personal, que cuando yo veo al necesitado, ¿qué tengo que hacer? Pero no se registra que en Belén caía pan. ¿Y por qué se le llamaba la tierra del pan? ¿Por qué? ¿Por qué se le llamaba la casa del pan? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dios estaba con ellos. Era el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Entonces no era Dios. Aquí no era Dios. Aquí era que si yo tenía una agricultura y yo me tocaba cegar, Bernabé, ¿tú sabes qué yo tenía que hacer, Bernabé? Yo tenía que pensar ¿en quién? En el extranjero. ¿En quién yo tenía que pensar? ¿En quién yo tenía que pensar? ¿En el pobre? ¿En quién más yo tenía que pensar? En el extranjero. Cuidado, hermanos. Y qué bueno que aquí prácticamente no sé cuántos habrán nacido aquí en este país. Pero yo creo que aquí deberíamos llevarnos un poquito mejor. Porque aquí toditos somos extranjeros. ¿No le parece? ¿No le parece? Dígame sí o no, hermano, que están ahí como calladitos. Dígame sí o no. Como que debería haber más misericordia, unidad, más dolor, más yo aprender a ponerme en el zapato del otro, más compasión. Si eso ocurre, Dios ha dicho que donde quiera que sus hijos apliquen ese sistema, ese lugar, lo primero que se llamaría sería presencia de Dios allí. Y número 2, sería un lugar donde el pan y los hijos de Dios no escarecerían de nada. ¿Está claro eso, hermanos? ¿O me están mirando raro? Están mirando raro. Estoy mirando que me están mirando raro. La economía de Israel era muy diferente a la economía de Moab. La economía de Israel estaba basada en que nosotros teníamos que mirar por el otro. El uno velaba por el otro. El otro sentía por el otro. Y no era que yo estaba bien y como yo estaba bien ya todo el mundo estaba bien. No, yo tenía que pensar en el otro. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el salmista. Y usted se va a sorprender con la palabra del salmista acá. Salmo 146, versículo 9. Se va a sorprender. Cuando yo lo vi, yo me sorprendí. Salmos capítulo 146, versículo 9.
Salmos 146, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Jehová, ¿qué hace? Guarda a quienes. Ay, cuidado, cuidadito. Cuidadito. Sí, porque ya le llegó su green card o porque ya usted es ciudadano, ya el que no tiene la tarjetita esa verde, ya usted cree, no, ya yo soy otra clase. Y usted empiece a atropellar el que le queda a su lado. Cuidadito, cuidadito, si usted empieza a hacerle maldad a ese extranjero, puede venir de los rincones de la tierra. Dice la palabra de Dios que quien guarda a los extranjeros, ¿cómo se llama? Jehová. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? Levánteme su mano si usted cree en lo que dice la Biblia. Mire qué dice Dios. No solo dice a los extranjeros, dice a los huérfanos. ¿Y a quién más dice? Y a las viudas, ¿quién los sostiene? Jehová. O sea, Jehová sostiene al extranjero, Jehová sostiene al huérfano, Jehová sostiene a la viuda. Pero mire que dice, y el camino de los impíos, ¿quién lo trastorna? Jehová lo trastorna. Por lo tanto, basado en estas palabras, encontramos que Booz se acerca a Ruth y le dice la palabra que le dice. Cuando Booz ve la actitud de Ruth, entonces Booz dice, ¿sabes qué? Mira, muchacha, Jehová te va a recompensar esa decisión de tú dejar tu tierra, tú dejar tu parentela, tú dejar a tu mamá, tú dejar a tu papá. Quiero que sepa, mi hija, no importa el sacrificio que haya dejado atrás, Jehová te recompensará eso. Hermanos, yo creo que en el 2024 Dios espera que nosotros agarremos más su palabra. Dios espera que esto que encontramos en su palabra, nosotros lo entendamos. Eso que está ahí en la palabra de Dios, eso es fiel, eso es verdadero, eso no cambia, no importa los años que hayan pasado. Dios ha dicho que a sus hijos no importa donde nos encontremos. Y le decía el Señor reiteradamente esto al pueblo de Israel, diciéndole, acuérdense que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Cuidadito si ustedes me tratan mal a los extranjeros que vienen a Israel. Cuidadito si ustedes menosprecian y me pisotean a mis hijos que vengan de otras ciudades. Porque los extranjeros, no importa de dónde vengan, también son hijos de Jehová de los ejércitos. Cuidadito, hermano. Por lo tanto, nosotros como iglesia de Mountain View, nuestro mayor compromiso es poner en práctica que a través de nosotros las viudas, los huérfanos, los necesitados sean atendidos para gloria de Dios. Le voy a decir otra cosa. Quisiera decirle tantas cosas, pero Booz, cuando vio y escuchó de lo que Noemí había hecho, Booz se quedó sin palabra. Booz, cuando vio a Ruth y la sencillez de esta muchacha, Booz le dijo, ¿sabes qué? No vaya a ningún otro campo a espigar. Ven siempre aquí y la puerta aquí estarán abiertas para ti. Booz, cuando vio y escuchó que esta muchacha, por la fe que tenía en Dios, esta muchacha, por la decisión que había tomado de que Jehová sea su Dios, ella dejó su papá, su mamá, todo allá en el pasado y decide venir a esa tierra donde Jehová está presente. Entonces Booz le dice, no, quédate acá. Y no solo eso, Booz le dijo, ¿sabes qué?
yo voy a hacer todo lo posible para que ninguno de mis trabajadores se atrevan, si fuera posible, aún a expresar cualquier tipo de palabra descompuesta hacia ti. Voy a hacer todo lo posible, Ruth, para que tú te sientas bien. ¿Sabe por qué? Porque tú viniste a la tierra donde está Jehová de los ejércitos. Le voy a decir, si hay un lugar donde la gente se tiene que sentir bien, es en este lugar. Nosotros estamos llamados como vos, cuando viene alguien aquí a este lugar, que se sienta como el mejor lugar que hay aquí en todo el planeta Tierra. Nosotros no estamos llamados a ser canales de que una persona se sienta mal, se sienta ofendida, se sienta maltratada. Eso no fue la actitud de Boaz hacia Ruth. Y Ruth era moabita, pero ya Dios había dicho, cuidadito si me maltratan a los extranjeros. Tienen que amármelo, tienen que cuidármelo. Así es que Ruth terminó su trabajo, y cuando Ruth termina su trabajo, allí en la finca o en el terreno de Boaz, entonces Ruth le dijo a Noemí que él ya estaba espigando en una tierra, y entonces Noemí, que conocía todo el vecindario y toda la finca, todo el terreno, le pregunta, a ver, ¿y cómo se llama la persona a donde tú estabas trabajando? Bueno, decían que era un tal Boaz. Y entonces Noemí dijo, pero espérame, mujer, este Boaz es pariente ¿de quién? De mi esposo, Elimelech. Por lo tanto, ¿y cómo te trató él? No, me trató como se tratan, cómo se trata la persona. A las personas se trata bien, con respeto. No importa que él no tenga documento. No importa. No importa que tenga profesión. No importa que tenga dinero, no tenga. Que sea negro, que sea blanco. A la gente se trata bien. Y nosotros, los que somos del pueblo de Dios, estamos llamados a tener esa característica de tratar bien a la persona que llega a este lugar. ¿Usted quiere bendición? ¿Usted quiere ser protegido, ser protegida bajo las alas de su Redentor, de Jehová de los ejércitos? Entonces practique la amabilidad, practique el ser una persona cortés. Practiquemos eso y usted verá cómo el Señor nos va a bendecir. Usted verá cómo el Señor se va a manifestar en su vida, en su familia. La palabra de Dios sin lugar a duda nos deja claro que Dios siempre va a recompensar la fidelidad de sus hijos. Nosotros encontramos que ese Boaz más adelante se convirtió en el esposo de Ruth. Dándole no solo un esposo, sino que le dio un hijo llamado Obed. Y no solo Obed fue un hijo de Ruth, sino que le dio un nieto llamado Isaí. Y no solo le dio un nieto llamado Isaí, sino que le dio un bisnieto llamado David, el rey de Israel. Además de esto, le dio dones según Salmo 127, versículo 3. Y Dios le dio a Ruth la bendición más grande de estar en la lista del linaje de Jesús, según Mateo capítulo 1, versículo 5. Y eso sí quiero que lo pongamos en la pantalla y lo podamos leer. Mateo capítulo 1, versículo 5. Qué grande es Jehová de los ejércitos. Qué poderoso es Jehová de los ejércitos. Salmón engendró ¿a quién? A Rahab. Boaz engendró ¿a quién?
Y Obed, ¿a quién? De ahí, de esa genealogía, ¿viene quién? De esa genealogía viene Jesús. De una mujer moabita, extranjera, pero llegó a la casa donde está Jehová de los ejércitos. Dios le dio descendencia no solo a Ruth. Dios le dio descendencia no solo a Noemí. Noemí ahora estaba feliz, estaba contenta, porque ahora Noemí había visto que Dios había bendecido la decisión de ella de regresar otra vez a Belén. Dios había una vez más, no tomándole en cuenta el error de su vida pasada, ahora Dios le dice: no te preocupes, yo te voy a reivindicar por tú tener la disposición de volver a mi casa. Yo te voy a bendecir grandemente por tú no quedarte en Moab. Ahora te voy a dar de alguna manera lo que por alguna razón, por alguna mal decisión tú perdiste en el pasado. Ahora te voy a recompensar con una bendición más grande. Ahora te voy a permitir que de tu descendencia venga el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunto para ustedes. Sé que es un poquito... He dado mucha vuelta con todo esto que he estado diciendo. Pero lo que te quiero decir así en simple palabra es lo siguiente. Cuando atiende la voz de Dios, entonces Dios te recompensa de una manera maravillosa. Cuando atiende el llamado de Dios y no te quedas sumergido, sumergida en tu pecado, en tus errores, entonces Dios te recompensa de una manera extraordinaria. Si Noemí se queda en Moab, Dios no obra a través de Noemí para bendecir a Ruth. Si Noemí se queda en Moab llorando por su desgracia y por su dolor, entonces Dios no se podía manifestar poderosamente. Dios no se puede manifestar en la vida de una persona que solo se queda en el dolor y en el sufrimiento. Dios no puede levantar a una persona que cree que su pasado, que su error debe continuar por el resto de su vida. Dios no tiene forma de manifestarse poderosamente. Pero si reconoce tu pecado y te aparta, dice la palabra de Dios que alcanzará misericordia. ¿Por qué? Proverbio capítulo 3 versículo 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Fue lo que hizo nuestra hermana Ruth. Si algo tuvo Ruth fue confianza en Dios. Si algo tuvo Ruth era que a pesar de que se iba a mover a otro país extranjero, Ruth entendía que ella iba a estar cubierta bajo las alas del Omnipotente. Ruth sabía que Dios la iba a cuidar como la niña de sus ojos. Ruth sabía que aunque era un camino difícil que ella iba a atravesar, pero ella iba a poner su futuro en las manos de Jehová de los ejércitos. No te preocupes por tu futuro, no te preocupes por tu pasado. Ponle tu futuro en la mano de Dios y camina en tu presente confiando en las manos del Todopoderoso. Ruth entendía bastante Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8. Ruth sabía, porque ahí hay una promesa para Ruth y para ti y para mí en esta noche. Bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dice Jeremías: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto. El que confía en Dios, dice el Salmo
capítulo 56, versículo 3, dice el Salmo 56, 3, cuando siento miedo, pongo en ti, Jehová, mi confianza. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, pon en mano del Señor todas tus obras. ¿En mano de quién? Pon en mano del Señor todas tus ansiedades. Pon en mano del Señor todos tus miedos. Pon en mano del Señor todas tus aflicciones. Dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, muchos son los dolores del justo, muchas son la tristeza que golpean al justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No sé si Alberto me pudiera ayudar acá. Por la mañana, hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143, versículo 8. Por la mañana, Señor, hazme saber de tu gran amor, porque solo en ti, Señor, he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Hebreos capítulo 13, versículo 6. El que atiende a la palabra de Jehová prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. Proverbio 16, 20. Ella, Ruth, había dejado a sus antiguos compañeros. Ella, Ruth, ha venido a estar entre extranjeros. Ella, Ruth, no se exaltaba a sí mismo. Ella, Ruth, encontró protección bajo las alas de Jehová de los ejércitos. Por eso, la palabra de Dios dice que como ella había encontrado refugio en Dios, la palabra de Dios dice, como Ruth había visto a Dios como la única esperanza y solución a sus problemas, dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 2 versículo 12, que Jehová recompensará tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. ¿Por qué fue Ruth una mujer exitosa? ¿Por qué fue Ruth una mujer que hoy estamos hablando de ella? Las decisiones que tomó, conmovida por la fe y por la seguridad en Dios. Esta mujer, lo primero que dijo cuando Noemí estaba arreglando sus ajuares, Orfa agarró su motete y se quedó allá en Moab. Orfa dijo, no, yo no me voy con Noemí, lo siento mucho, suegra, contigo no. Pero ¿quién habla de Orfa? Orfa solo se menciona una sola vez en la Biblia y nunca más. Pero de Ruth se menciona de que a través de ella y por ella llegó el ser más grande que ha pisado esta tierra, Cristo Jesús. Y si decimos de David, el escritor y el hombre que la Biblia lo identifica que tenía un corazón
conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo a Ruth una mujer tan grande? Número uno, Ruth tomó la decisión de que Jehová fuera su Dios. ¿Por qué Ruth decidió protegerse bajo las alas, protegida bajo las alas de su Redentor? Porque ella dijo: Jehová será mi Dios y el pueblo de Jehová será mi pueblo. Donde tú vayas, allí yo voy a ir. Lo que Ruth estaba diciendo, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, también las estoy reclamando para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mujer, tú que estás atribulada. Mujer, tú que sufres. Mujer, tú que eres golpeada. Mujer, tú que tienes que pasar por momentos tan difíciles en la vida. Mujer, que a ti te ha tocado momentos difíciles en tu vida. Te quiero decir que ahora es el momento de tú decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, Señor. Mujer, a ti te digo de manera muy especial, mujer, el éxito que obtuvo Ruth lo obtuvo porque tomó una decisión de tener a Jehová como su Dios y cubrirse bajo la sombra de sus alas. No te quedes lamentando tus desgracias. No te quedes lamentando tu pasado. No te quedes arruinada en tu pasado. Te puedes levantar como Ruth y decir: a partir de ahora me quiero cubrir bajo la sombra de las alas de Jehová de los ejércitos. Mujer, mujer que me escucha, te tengo una linda palabra. No importa lo que haya perdido, si perdiste tu esposo. No importa lo que haya perdido, si perdiste tu hijo, si perdiste tu mamá, tu papá. No sé qué es lo que haya perdido. Tengo una linda palabra para ti. Jehová está dispuesto a recogerte. El Salmo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo eso Jehová me recogerá. Te quiero decir, tienes un lindo refugio donde abrigarte. Probablemente no tenga a tu mamá que te pueda abrazar. Probablemente no tiene a tus hermanos, a tus hermanas que te puedan decir: aquí estamos para ti. Pero aquí está Jehová que te está diciendo: mi hijo, mi hija, aquí estoy yo para ti. Y tú le puedes decir: mira, Jehová, estoy aquí en Estados Unidos, no tengo a nadie, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo nadie. Yo solo te quiero tener a ti y me quiero refugiar bajo la sombra de tus alas. El éxito de Ruth no estuvo en los problemas que pasó. El éxito de Ruth es que ella decidió protegerse bajo la sombra de las alas de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ha perdido, mujer? ¿Qué es lo que ha perdido? Esta historia solo me habla de mujer. Así es que para los varones les voy a hablar mañana, pero a las mujeres hoy. Damas, sufren muchos, sufren bastante, muchos ustedes. Pero no se queden ahí. Ruth es un ejemplo para ustedes, las damas, y para nosotros también, los caballeros. Ruth se paró, se levantó del polvo. Y Ruth dijo: ¿dónde que está la casa del pan? Bueno, para allá yo voy, dijo Noemí, para Belén, vamos a Belén. Y Ruth dijo: bueno, pues, me voy. La historia bíblica dice que Noemí le dijo: no, es que no tengo nada para darte. Y Ruth dijo: me voy contigo. Es que no te voy a dar descendiente. Y Ruth me dijo: me voy contigo. Porque Ruth sabía detrás de quién iba. Ella no iba tanto detrás de Noemí. Ella iba detrás de la bendición que Noemí, la tierra de Noemí, tenía para ella.
Mujer, ¿te va a quedar en Moab o te vas a levantar y te va a ir a Belén? ¿Te va a quedar en Moab lamentándote de lo que hoy no tiene? ¿O te va a llenar de fuerza y va a decir, voy a Belén, donde Jehová extenderá mi genealogía? Él no va a tomar en cuenta de dónde yo soy. Él no va a tomar en cuenta si soy pobre, si soy negrita, si soy blanquita, si soy cubana, si soy mexicana, si soy venezolana, si soy colombiana. A Dios no le importa nada de eso. De hecho, Dios no ve país, Dios no ve raza, Dios no ve color. Dios lo que ve, hijos. Y a ti te está diciendo en esta noche, mujer, te quiero que te levante de ahí de Moab y vaya a Belén, donde te quiero proteger, donde va a encontrar refugio. Mi pregunta es, ¿te gustaría moverte para ir a Belén? ¿Sí? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, te animaría a ir a Belén? ¿Sí? ¿Te gustaría, Lourdes, ir a Belén? ¿Sí? Qué lindo. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Si usted quiere ir a Belén, yo le voy a pedir que usted pase aquí delante porque quiero orar con usted. Quiero pedirle al Señor que te bendiga. Sí, quiero pedirle al Señor que te bendiga. De una manera muy especial, muy grande. Quiero tener esta oración por ti. En Moab no hay nada. En Moab no hay nada. En Belén es la tierra de paz. Es la tierra de bendición. No importa lo que hayas perdido en Moab. Si fue grande lo que perdiste en Moab, es más grande con lo que Dios te va a recompensar en Belén. ¿Está claro eso, hermanos? Si lo que perdiste en Moab fue grande y lo perdiste porque tomaste decisiones equivocadas, hiciste cosas equivocadas, entonces te quiero decir, es más grande lo que Dios va a hacer contigo en tu vida en Belén. Y Él puede hacerlo porque lo hizo con Ruth. Y si lo hizo con Ruth, también lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. No importa lo que haya ocurrido en el 2023 en tu vida. No importa. Es el momento de tú decirle al Señor en esta hora, mira Señor, aquí estoy. Y yo quiero decir lo que dijo Ruth. Yo quiero que Jehová sea mi Dios. ¿Por qué no vivimos el 2024 diciéndole, yo quiero, Jehová, que tú seas mi Dios? Si tú le dices eso al Señor, entonces el Señor te va a cubrir bajo la sombra de tus alas. El Señor extenderá sus alas para ti, te protegerá, te cubrirá. Vamos a ponernos pequeñitos y vamos a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Querido Dios y Padre, somos testigos de lo que ocurre en Moab, Señor. En Moab solo hay aflicción, solo hay dolor. Nuestras vidas, Señor, sin ti la hemos experimentado y hemos visto el dolor que hemos tenido que enfrentar, Señor. La tristeza, las lágrimas, las angustias, la felicidad pasajera, Señor. Por eso en esta hora venimos a ti.
para decirte que queremos que tú seas nuestro Dios. Y queremos ser protegidos, protegida bajo la sala de nuestro Redentor. Señor, no queremos tomar en cuenta nuestro pasado. Solo queremos que nos ayude y nos dé la fuerza para tomar la dirección correcta de nuestras vidas. Y la dirección correcta es primero aceptarte a ti como nuestro Dios. Y segundo, Señor, ser cubierto bajo las sombras de tus alas. Guárdanos, Señor, en tu amor. Protégenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al que le quede a su lado, abrácelo y dígale, vamos a Belén. Vamos a Belén. Al que le quede a su lado, denle un abrazo y dígale, vamos a Belén. Vamos a Belén, vamos a Belén. Al que le quede a su lado, vamos a Belén. Bien, hermano, tenemos un lindo refrigerio ahí en el salón social, así es que todos estamos cordialmente invitados.